Y la Escritura, ahora ha venido la salvación, aquí se cumple. ¿Por qué? Porque en Cristo aquellos que le aceptan como su Salvador son salvos, son perdonados. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Sí, porque Él nos acusaba. Él llegó a acusar, Él nos acusaba. Mira este, mira aquí, mira allá. Por eso es que en el libro de Zacarías, capítulo 3, del 1 al 7, ahí se presenta un juicio donde llegaba y nos acusaba. Mira Ramón, mira Alicia, mira Olga. Ellos robaron, mataron, hicieron todo eso, pero ahí se declara algo muy importante. Este es un tizón arrebatado del infierno. Robaba, pero ahora ya no. Entonces, aquí es donde dice, ha sido lanzado. Ya no nos acusa como antes. Porque ahora tenemos un intercesor sobre quien cayó toda la condenación del pecado, y entonces él ya no entra ahora en esa acusación, porque ahora tenemos un intercesor. Cristo murió, fue lanzado, ya no nos acusa. Entonces anda como un león rugiente. Él anda como viendo cómo mata, cómo destruye, cómo acaba con la vida, porque como ya no nos acusa, entonces él sabe, ya él está sentenciado. Está sentenciado, su juicio ya fue hecho. Y nosotros hoy, por eso estos textos hay que leerlos de la manera como se entiende. Dice, el origen de la maldad, hermano, por favor, ¿me ayudas? El origen de la maldad comenzó en la mente de un querubín poderoso que Dios creó como otros seres angelicales. Es un misterio entender esto. A nosotros se nos dice solo lo que está escrito. Eso es lo que está aquí, lo que está escrito. Por eso es que dice, lámpara es a mi pie tu palabra. Y lo que está aquí, a más allá no podemos ir. Algunos se van más allá y comienzan a especular, comienzan a inventar. De ahí que cuando usted estudia la Biblia, como lo dije el sábado, es importante que leamos, que escudriñemos para entender bien. Porque yo puedo leer un texto y aplicarlo de la manera como lo leí, pero dice, ¿cómo lees? De ahí que la recomendación es cómo buscar en el texto la verdad. Este querubín albergó en su corazón la creencia falsa que Dios era, ¿qué dice ahí? Injusto. Usa calumnia, lo tengo en rojo ahí. Acusa a Dios de injusto, difama e incita a la rebelión en el lenguaje humano. A nosotros se nos habla el lenguaje humano para que entendamos, pero en sí, ¿cómo sucedió eso? No nos cabe en la mente. ¿Cómo un ser creado en la misma presencia de Dios llevó todo este complot? Pero la Biblia dice que allí él incitó a rebelión, así que él hizo una revuelta. Y dice el texto de Ezequiel 28, del 14 al 17, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras preciosas de fuego. ¿Y qué dice? Y ahí te paseabas. Cuando dice piedras preciosas de fuego, está hablando que andaba entre los seres creados. Él era un, vamos a decir, como un adalí ahí, tenía poder. Dios lo había empoderado y tenía un mando. Era un querubín. Entonces, en medio de fuego, de piedras, te paseabas y todo eso. O sea, que él gobernaba en cierta forma, en cierto grado. Y fue lleno de poder, dice. Pero dice el texto, perfecto eras en todos tus caminos, dice, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí está lo que se llama el misterio de la iniquidad. O sea, nosotros solo entendemos qué maldad se desarrolló en la mente de él. La Biblia lo describe también, y lo describe de una manera bastante específica, donde dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y ahora dice el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor
y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren. Aquí es donde nosotros, cuando estudiamos, wow, ¿cuándo fue que fue arrojado a esta tierra? Recuerden cuando Cristo murió. Ya él ya no tuvo más acceso. Y entonces él desciende con gran ira a esta tierra. Él sabe que su juicio se dio con la muerte de Cristo, ya está condenado, ya no puede hacer nada más. Y por eso es que vemos en este mundo cómo él anda haciendo tanta cosa que uno dice, ya le queda poco tiempo. Él no está hablando el idioma humano. Él ya no tiene acceso al cielo, ya fue enjuiciado. En él se empezó la maldad, en él se empezó el pecado. En él hizo todo eso que la Biblia menciona, que él fue empoderado, pero se rebeló contra Dios, la forma que él quiso ser Dios. O sea, él se endiosó a sí mismo. Mire, yo voy a decir algo acá. A él lo que le sucede es esto, que él, mientras él tenía sus ojos puestos en el rostro de Dios, o sea, en otras palabras, él obedecía a Dios, no había problema. Pero una vez que él aparta su rostro de Dios y se vuelve a él mismo, ahí es donde él se endiosa. Ahí es donde él se endiosa. ¿Cómo se endiosa? Se ve poderoso, se ve que tiene control, porque él tenía un mando y una gran cantidad de ángeles. Imagínense que era el director del coro de adoración, era un querubín poderoso. Y entonces él, cuando se vuelve así a sí mismo y él se ve allí donde está la maldad. La maldad es que él se ve a sí mismo y se ve poderoso y se ve que él puede usurpar el trono de Dios. Y que él tiene tanto pueblo que él puede llegar a ejercer su propio gobierno. Y uno dice, ¿por qué se está especulando tanto? Porque así lo dice la Biblia. A causa de tu hermosura, dice, te llenaste de iniquidad. Y si usted lee el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, ya detenidamente, usted se da cuenta que él codició el trono de Dios. Subiré, dice, a las alturas, dice, y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Imagínense usted la manera como él se llena de poder, que llegó a creer que él podía ocupar el lugar de Dios. Y ese es un misterio que uno dice, se queda la mente corta. Lo poco que la Biblia nos enseña es lo que nosotros por fe creemos. Pero donde nosotros ya no podemos entrar, ya es aquí. Así, por favor, así se dio el origen del pecado. ¿Dónde? En el cielo. Esto sucedió antes de la creación de esta tierra, imagínese usted. Esos ángeles caídos son los demonios que hacen tanto mal en esta tierra. Se le llama como en la Biblia. San Juan 10:10. Ladrones. Ladrón. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Se le da un calificativo a los demonios y a Satanás como el ladrón, porque le quiso robar el trono a Dios, le quiso robar su gloria, le quiso robar todo lo que era de Dios. Y entonces ahora él fue arrojado a esta tierra y entonces arremete contra las criaturas que Dios había hecho en esta tierra. Y él cae, pero Dios en su sabiduría, él advierte a Adán y a Eva de la situación. Pero ellos estaban advertidos. Pero la Biblia nos enseña que este ladrón, este usurpador, hace algo y se aprovecha de la capacidad que Dios le ha puesto al ser humano de ser pensante, de ser creador, de ser inventor, de tener una mente tan amplia, y entonces él va buscando ahora cómo tomar ese poder que Dios le ha dado al ser humano. Y es un poder de crear, es un poder de inventar, es un poder tan amplio que tiene nuestra mente. Imagínense cómo era Adán y Eva antes de pecar, porque hoy la mente se ha degradado. Usted ve esta computadora, usted dice, esto estuvo en la mente de alguien. Usted ve este celular, estuvo en la mente de alguien. Usted busque todo lo que está aquí, este aparato estuvo en la mente de alguien. Todo lo que usted tiene en sus manos, los anteojos, estuvo en la mente de alguien. Vea la capacidad que tiene el cerebro, la capacidad de nuestra mente, de crear, de inventar, de imaginarse, de sospechar. Si usamos esta imaginación tan lúcida, mire que es poderosa nuestra mente. Entonces, él sabe
Él sabe que esos seres que están allí fueron creados a imagen y la semejanza del Creador. Y entonces Él apela ahí. Aquí en la tierra vemos cómo es la maldad que se desarrolló, dice, en la mente de este ser poderoso que se hizo malo. Y con ello dañó lo bueno que Dios hizo en esta tierra. La muerte, el dolor, el sufrimiento y la destrucción son las consecuencias por la rebelión de este ser poderoso. Porque recuerden que pecado, fuimos al inicio, es la separación de la criatura con su creador. Y entonces ahora él buscó cómo estos dos seres creados se separaran de Dios. Y la herramienta que él usa es la herramienta que él usó. No te escuches lo que estoy diciendo, estoy en la introducción de este tema. Como la herramienta que él usa es la herramienta que él usó. Se la llevó a Eva de tal manera que Eva también quiso ser Dios. Eso lo dice la Escritura. Cuando usted va allí dice la Biblia así. La tierra era el lugar de la naturaleza de otros seres carnales que no eran espíritu. No eran espíritu. Eran seres carnales, seres tangibles como lo vimos. Eran seres tangibles, seres que se tocan. Pero ahora él tiene que buscar estrategia para asaltar la mente de Adán y Eva de tal manera que ellos le dieran el gobierno a él de este mundo. Porque él fue destronado, él fue sacado de la eternidad y cae aquí en la tierra, pero ahora él busca cómo tener un lugar donde agarrar gobierno, donde agarrar reino. Y entonces Dios les dio poder, empoderó a Adán y Eva de gobernar en esta tierra. Pero él llega ahora y se mete y les convence, especialmente como entró, y ellos le entregan el reino que Dios le había dado a Adán y a Eva, se lo entregaron a él. ¿Y por qué digo esto? Porque usted lee en la Escritura donde dice que Jesús menciona, viene el príncipe de este mundo, ¿y qué dice, hermano? ¿Qué dice? Nada tiene que en mí. Jesús reconoce que Satanás es el príncipe de este mundo. Porque Adán y Eva le entregaron el reino a él, le entregaron el poder y entonces ahora él se adueñó de esto. Y como él viene a matar, a destruir todo su propósito, es lo que nosotros estamos viendo en la maldad. Ahora, cuando usted ve en el libro de Génesis capítulo 2, 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente que morirás. Ellos estaban ya, se les había dicho que si ellos se separaban de Dios iban a morir. ¿Qué estrategia iba a usar Luzbel para separarlos a ellos de Dios? Esa estrategia no fue como una estrategia tan sencilla. Tan sencilla no fue. Porque él tuvo que planificar cómo llegar a Eva. Y la forma que dice la Escritura, cómo llega a él, lo describe en el libro de ahí mismo, donde dice que Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces aquí dice, déjame la otra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Vean la estrategia que usa, aquí ya empiezo con el tema. La estrategia que él usa es, mira, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol. ¿No comes de todo árbol del huerto? Yo les pregunto a ustedes como lectores de la Biblia, ¿fue eso lo que Dios le dijo a Eva y a Adán? No. Miren qué interesante. Es una estrategia tan calculada que la engaña, la hace, le presenta una mentira como verdad. Recuerde que la mentira existe porque la verdad existe. Si no existiera la verdad, no existe la mentira. Por eso es que lo que más se parece a la verdad es ¿qué cosa? La mentira.
porque la mentira se alimenta de la verdad. Entonces, él usa el mensaje que Dios le dio a ella. Mira, de todo árbol puedes comer menos de este. Si usted ve la premisa mayor y la premisa menor, dice la premisa mayor, puedes comer de todo árbol. Esa es la premisa mayor. Y la premisa menor es, pero no podrás comer de este. Pero él cambia la premisa. Él cambia la premisa. Él le dice, pone la premisa mayor y le dice, mira, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Pero mire cómo usa la misma premisa y la envuelve. Mira, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Aquí está. ¿Y qué hace ella? Espérate. No. No inventes. Dios dijo solo este. Vea lo que es meterse uno en diálogos donde no se nos llama. Por eso dice que uno de los pecados más grandes que hay en la mente del ser humano es andar respondiendo preguntas que no se le hacen. Pero Dios nunca le dijo, no lo toquéis. Pero vea, lo acabo de mencionar, que uno de los pecados más grandes, ¿cuál es? En nosotros, es andar respondiendo preguntas que no me hacen. Y el otro es decir lo que la verdad no dice. Mire con palabras. Uno es andar respondiendo preguntas que no me hacen. Y el otro, ¿cuál es? Decir lo que la verdad no dice. Quédese con estas dos expresiones. Y va a ver usted que la mayoría de nosotros pecamos porque andamos respondiendo preguntas y andamos diciendo lo que la verdad no dice. Analice eso nada más. ¿Ok? Entonces ella le contesta. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, digo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Le contestó ella bien? No. ¿Eh? Porque Dios le había dicho, no coméis. Ahí ve usted, nunca lo otro sale a raíz, porque él hace una conjugación de que nos hace decir cosas que Dios no dijo. Y cuando uno se sale de eso, decir lo que Dios no dijo, ya caímos en el juego satánico. Justificamos y andamos diciendo lo que es delincuencia. Mire, voy a decir esto muy delicado. Delinquir no es lo mismo que error. Hay gente que a la delincuencia es como un error. No, delinquir es delincuencia. Y el Satanás busca ver cómo nos hace delinquir, o sea, cómo somos delincuentes. Él busca eso. Y somos delincuentes ante Dios cuando andamos diciendo lo que Él no dice. Muy peligroso. Y aquí se metió a problema la mujer. Y problema serio. Hay dos cosas que debemos saber. Ya vimos que Satanás allá quiso el poder de Dios, él codició, él quiso, influenció en otros, dijo cosas de Dios para poder sembrar en la mente de aquellos seres creados, espíritu, que no era. Caer aquí en el Edén y agarra a la mujer y él le dice algo que Dios no dijo. Y la mujer le contesta algo que Dios no dijo tampoco. ¿No es? Y por eso nosotros nos metemos en problemas. La mujer fue engañada por andar diciendo cosas que Dios no dijo. Quererle ayudar a Dios. Y ahora, Adán fue engañado, el hombre pecó por su propia voluntad. Note la diferencia. A Eva fue engañada, el apóstol Pablo lo dice, está bien, pero fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Y entonces, vea la consecuencia, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿qué dice? Maldita será la tierra. Maldijo Dios la tierra, ¿por Eva o por Adán? Pero si la que pecó fue Eva. Aquí nos metemos en problemas con... Pero ¿cuál pecado fue más fuerte para Dios? Seguro esto es decir, como que él dice que él pecó
necesariamente. En cambio, Eva fue engañada. La estrategia de Satanás. Mire, hoy el feminismo presenta algo muy interesante. A la palabra que le llaman ayuda idónea, la traducen así. Mire, ¿sabe por qué Eva es superior a Adán? Te lo dicen. Y se lo dicen. ¿Sabe por qué Eva es superior a Adán? Porque Eva fue puesta para que ayudara a Adán, porque Adán era un incompetente. ¿Sabe lo que es una ayuda? Por eso es que hay un grave, serio problema cuando usted, si no traduce bien esa palabra, ayuda. Entonces dice, ella era superior a él para que lo ayudara. Así lo presentan. Agarran eso y lo transversan así. Hay una guerra de conflicto de género profundo. Serio. Pero Adán fue el que pecó voluntariamente y por él es quien maldecida la tierra. ¿Okay? Estamos claros. Entonces, de manera de examen, ¿cómo entró el pecado en el cielo? Si se le preguntara, ¿qué responderíamos? ¿Qué es pecado? Se separó Luzbel de Dios y se endiosó, volvió su rostro hacia sí mismo. Y una vez que él se vuelve su rostro hacia sí mismo, ve su poder, ve su fuerza, ve todo y dice, yo destrono a Dios. Ahora le pregunto a usted, cuando nosotros volvemos nuestro rostro a nosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo vuelvo mi rostro hacia mí y lo aparto de Dios, ¿qué pasa? ¿No me idolatro? No me considero el yo. Mire, con mi esposa tenemos más de 30 años de trabajar en consejería familiar. Y cómo nos duele escuchar a aquel hombre que nos dice, los derechos de mi esposa comienzan donde terminan los míos. O sea, tan bárbaro. ¿Qué es eso? Muchas mujeres, mire, uno las ve en un aspecto que uno dice, ¿cómo Satanás le ha dado vuelta a eso? Usan textos bíblicos, el hombre es cabeza, el hombre es el que tiene el poder, viceversa, cambian, le dan vuelta, andan diciendo lo que Dios no dijo. Y por eso es que estamos en un mundo tan confundido, una Babilonia, que hay tantas religiones, porque cada quien saca del texto lo que quiere, pero como dije, ¿cómo lee? ¿Cómo está escrito? ¿Eh? Y aquí es donde nosotros debemos tener cuidado. Así consistió el primer pecado. Los seres humanos en la tierra se apartaron, se separaron, volvieron su rostro a sí mismos y se adoraron a sí mismos, se idolatraron y se volvieron contra su creador, se hicieron ¿qué? Dioses a sí mismos. Ese fue el problema. Cuando usted busca cuál fue el pecado, no fue comer la fruta. No fue morder la fruta, cual sea manzana, guayaba, piña, no. Eso es simbología, eso es simbólico. Lo que se está usando, Moisés lo que está usando es un lenguaje que Dios le ilumina para que él lo describa. Pero realmente el pecado que hay es que el ser humano tomó la decisión de volver sus ojos hacia él mismo y se idolatra. Se idolatra. Sí, dice, cuando vio, dice que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sabe qué es eso? Alcanzar ser Dios. Cuando ella vio todo, ser Dios, mire, decir lo que la verdad no dice lleva al ser humano a endiosarse. Lleva a endiosarse. Por eso dice, se volvieron y se hicieron dioses. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, recapitulemos, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios, sabiendo que no conocían el mal. ¿Y saben qué es el mal? Mire, ¿saben qué es el mal? El mal es producto de estar sin Dios. Por eso es que algunos me han dicho, pastor, pero dime una cosa. Entonces, cuando dice que Dios conocía el bien y el mal, sí, Él es Dios. Él conocía el mal. ¿Cuál es el mal? Que el que se separaba de Él se moría. Y específicamente no conocía, sí, claro, de Dios.
Pero el mal es separarme de Dios. Cuando usted está separando de Dios, está en el mal. Cuando usted vuelva a ser ingresado con Cristo, usted está en el bien. Y que cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Entonces se hicieron dioses. Se hicieron dioses. Entonces el pecado, tanto en el cielo como aquí, es que Luzbel quiso ser ¿qué? Dios. ¿Y los seres humanos? Dioses. Cada vez, si usted en esta noche tiene sus ojos puestos en usted está endiosado. Pero si usted tiene su rostro en el rostro de mi Señor, no está endiosado. Cuando usted ve a través del rostro de Jesús, usted no está endiosado. Cuando usted ve a través de los ojos de Jesús, usted no está endiosado. Pero cuando yo estoy viendo a través de mis ojos para adentro y aparto mi rostro de Dios y me concentro en mí, estoy endiosado. Y eso es el pecado que se llama en la Biblia pecado de muerte. Los resultados de desobedecer a Dios fueron desastrosos y siguen desastrosos. El pecado consistió en desobedecer el mandato y la voluntad de Dios. No se separen de mí. Ese fue el mandato de Dios. No se separen de mí. Porque el día que se separen, quedan sin savia. La savia del tronco ya no los nutre. Y se muere su rama. Entonces, eso es lo que se llama muerte. En la Biblia. ¿Estar separado? Te pregunto. Para entrar a la segunda parte. Y dándole más, ¿está separado de Dios? Una pregunta. ¿Estoy separado de Dios? Porque estoy en problema. Si estoy separado de Dios, estoy en serios problemas, dice la Escritura. Terribles consecuencias del pecado. Separación del árbol de ¿qué? De la vida. Cuando yo estoy separado de Dios, estoy separado del árbol de la vida. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es infracción de la ley? Es cuando yo me separo de Dios, fácilmente negocio lo de Dios. Claudico principios, negocio valores y allá ando. Es fácil claudicar mi principio de la ley de Dios. Y que es fácil negociar el valor y los valores que hay en la ley de Dios. Muy fácil, se negocia normal. Entonces, infracción de la ley es el resultado de la separación de Dios. El diablo se adueñó de esta tierra y sus habitantes. Aquí viene la segunda parte. Dice, el que practica el pecado es de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Es el padre de la mentira. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oye, y aquí está la gran controversia. Aquí está la gran controversia, donde yo entro a entender que está la gran controversia. Está el mal y está el bien. En Jesús está el bien, en Luzbel está el mal. Y entonces ahí es donde yo elijo, es donde yo tomo decisión. Dice aquí adulterio, oiga, ¿ven? Fornicación. Ustedes han escuchado los frutos del Espíritu. Miren lo que son el fruto del Espíritu del diablo. Vean. El adulterio es fruto del Espíritu del diablo. La fornicación es fruto del Espíritu del diablo. La inmundicia, la lujuria, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, las herejías, la envidia, el homicidio, la borrachera, la orgía. Esos son los frutos del Espíritu del diablo. Y él se goza cuando el ser humano vive los frutos de él. Dice el libro de Apocalipsis, los cobardes, ¿qué más dice? A ver, los incrédulos, los abominables y los homicidas y los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, sus partes será ¿dónde? Fuego. Aquí estamos en un juicio donde nosotros somos conscientes. Mire,
Pero hay un determinismo cruel cuando la persona, uno como pastor, cuando yo fui pastor de distrito, muchas veces fui por los padres, las madres, hablen con mis hijos, hablen acá, y me tocó hablar con un joven, con mi esposa fuimos porque la mamá lloraba, el papá lloraba, y el muchacho se desvió y se fue al homosexualismo y tomó la decisión de vivir en eso. Y fuimos con mi esposa a hablar con el muchacho. Y al final nos dijo, miren, ya no vuelvan aquí. Ya me decidí. Te voy a decir algo. Mis caderas y conmigo te van al infierno, pero yo no dejo esto. Nos sentimos tan... Mire, cuando alguien decide eso, pero es tremendo. Cuando ese muchacho nos dice eso, mi esposa nos quedamos viendo los dos petrificados. Mis caderas y todo mi cuerpo lo disfruto, pero me voy al infierno, pero muy contento. Yo no sé usted si es ley que usted escucha a un joven decir esto, determinado. Pues hay personas iguales que saben de que están haciendo el mal y dicen, ya me voy a ir. Determinado. Ahora vuelvo con otra pregunta. ¿Cómo está determinado usted? ¿Cómo estamos determinados? Porque tenemos que estar determinados por un lado o al otro, pero mi actitud es la que da el diagnóstico. Mi actitud, ¿hacia dónde apunta mi actitud? ¿Hacia aquí o hacia allá? No hay un tercer lugar, no hay un término medio. Así es que el mensaje de mi Señor en su palabra está escrito, que dice, porque la paga del pecado es la sentencia. Es la sentencia. La paga del pecado es muerte. Satanás, su juicio ya fue hecho. Adán y Eva, su juicio fue hecho, pero hubo una intervención. ¿Cuál fue la intervención? Hubo una pregunta que Dios hizo. ¿Dónde estás? Y Adán respondió, escuché tu voz. ¿Y quién te enseñó? No note cómo Dios, tan lindo el diálogo, que con él tan complementario, y este es un diálogo. Y entonces en un momento él escucha la voz de Dios y él acepta cuando Jesús le dice su plan de salvación y Adán se humilla con Eva y entonces le da el cordero que lo sacrifiquen y confiesen su pecado. Ahí empieza el plan de la redención ya en práctica, en ese símbolo tan grande. Porque vemos aquí, yo no sé si lo logran ver, pero cuando ellos fueron sacados del Edén, esa es una figura, pero ven que Rubín y ve dónde está Adán y Eva. Allá desnudos, están, pero un símbolo de pecado, allá. Pero nosotros podemos decir que Dios en su misericordia, donde dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso cambia todo, Él es el Cordero. Desde el Edén venía el Cordero y vino Cristo. Y miles y miles y miles de personas han tomado la decisión determinada, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Amén. Renuncio a todo esto y recibo a Jesús en mi vida. Te pregunto, ¿has recibido a Cristo en tu vida? Amén. ¿Te gozas de pertenecer, haber vuelto al árbol donde está la savia? Porque en Cristo somos injertados. En Cristo volvemos a ser injertados. Adán fue injertado, Eva fue injertado, y así, pero también Caín no quiso ser injertado. Y usted se va a dar cuenta, en la Biblia va analizando quiénes fueron injertados y quiénes no. Porque a nosotros se nos pone el plan de escoger. Escoger hoy, ¿quieres ser injertado o quieres seguir donde estás? Porque es una decisión tan vital, porque dice, yo soy el buen pastor. Regrésamelo, por favor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo me gozo con el pastor. Todas nuestras conversaciones giran en ser pastor dirigido por ese pastor. Amén. Todas nuestras conversaciones con el pastor Leví, con permiso, pastor, trabajamos, yo soy pastor y hablamos un lenguaje que debemos estar conectados con ese pastor para que olamos, usted huela, ese pastor que tenemos huele a Jesús.
Amén. Amén. Porque ese pastor da su vida, dice, y él me pone a mí a pastorear sus ovejas. Y qué lindo es, hermano. Que yo me unte de usted. Y te digo, porque el pastor está untado de Jesús. Pero ahora yo digo, yo me unto de la oveja, porque la oveja está siendo pastoreada por el pastor de los pastores. Amén. Y ese es un privilegio, un sentido común espiritual, donde yo siento que mi hermano pertenece a la familia de Dios. Y que juntos, pastor y miembro, somos un equipo en el cumplimiento de la gran comisión de ir a sacar a aquellos que están allá, que están endiosados y que vuelvan su rostro al dador de la vida, a quien es mi pastor, quien vuelve a llevarme al tronco. Dice, no transigir con el pecado. Si usted y yo, esta noche, decimos, bueno, el pastor Ramón nos está exponiendo cómo empezó el mal, todo, pero ¿cómo yo puedo ser injertado? Ya lo vimos en Cristo, y entonces nos dice ahora, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Y donde está el consejo de Pablo, no reine más, ya fuiste injertado. Ahora, yo era un pecador condenado, estaba endiosado, ahora soy un pecador perdonado. Y ahora vivo como pecador perdonado, porque estoy injertado. ¿Es usted un pecador condenado o un pecador perdonado? ¿Soy yo un pecador condenado o un pecador injertado? ¡Qué lindo! Yo tengo que tener claro en mi mente. ¿Somos pecadores perdonados o somos pecadores condenados? ¿Quién es un pecador condenado? Aquel que no está injertado. Un pecador perdonado es aquel que está injertado en Cristo y vive como pecador perdonado en este mundo. Vivimos como pecadores perdonados, como viendo al invisible. Llegará el momento que Cristo va a venir, pero vivo como pecador perdonado. ¿Quién es un pecador perdonado? Aquel que sabe que tiene un juez, tiene un abogado y que está intercediendo por él. Ese es un pecador perdonado. Y usted sabe que Jesucristo está intercediendo por usted y que Él lo representa a usted. Una vez me preguntó un muchachito, pastor, dígame una cosa, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y lo que viendo le dije, ¿sí? Uno y uno, no, le digo, no, así no es. Así no es el bueno. Cristo es mi abogado y en Cristo yo comparezco ante el tribunal de Dios. ¿Cómo es eso? O sea, que Cristo me representa, Él es mi abogado. Y el muchacho me quedó viendo, yo no sabía eso. Entonces quiere decir que si estoy en Cristo, Él se presenta ante el Padre como mi abogado. Ya no yo, no, usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que significa estar destituido de la gloria de Dios? Dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, estamos perdidos. Entonces, una vez que usted acepta a Jesucristo, Jesucristo se presenta ante el Padre y Él es mi abogado. Entonces, ahí es donde compadecemos ante el tribunal de Cristo y Cristo compadece ante el juez. Qué lindo es tener esto bien claro, que quien me presenta ante Dios es Jesucristo. Y en Él yo vivo justificado, vivo santificado y vivo la glorificación. Las tres cosas vivimos. ¿Vivimos qué? Justificado, ¿qué más vivimos? En la glorificación. La promesa que vamos a ser glorificados cuando Él venga. Seremos transformados, dice. Porque eso es lo que quiere decir. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con su concupiscencia. Y ahora vea lo que dice. Antes, en todas estas cosas, seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora yo soy vencedor, ahora yo soy un pecador perdonado, ahora yo vivo la fe, ahora yo disfruto, ahora yo me gozo en llamarme adventista del séptimo día, pero no adventista del séptimo día, sino cristiano adventista del séptimo día. Amén. Eso es muy diferente. Cuando usted, su apellido es cristiano, y luego dice adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque soy adventista porque espero la venida de ¿quién? De Cristo. Y soy del séptimo día porque guardo el cuarto mandamiento de la ley de Dios.
Me identifico porque soy ese hombre y esa mujer que ahora soy perdonado y ahora vivo en Cristo. Y ahora obedezco en Cristo. Y qué gozo de saber que los pecadores perdonados, Él es mi abogado, Él es mi juez. Y todo el equipo está a mi favor. Por eso es que debemos nosotros de gozarnos en saber en esa promesa. Luego dice, Jesús está a la puerta de tu corazón y el mío, llamando. Solo por dentro se abre ¿qué? ¿No? Solo por dentro se abre ¿qué? Escucha esto. Estamos haciendo el cierre. Solo por dentro se abre la puerta. Cuando abro mi corazón decimos, ven Señor Jesús. Y la puerta se abre por dentro. Solo usted la puede abrir, nadie más. Nadie puede abrirla. Jesús toca en una forma que el Espíritu lo toca a usted y usted decide si le abre su corazón a Cristo o no. Eso lo decide usted. Nadie lo decide por usted, hermano. Y es una decisión diaria. Oiga, escuchen, es diaria. Dice el apóstol Pablo, diario, muero. Cada mañana, al abrir sus ojos, usted de una vez vuelve a hacerse de la mano de Jesús. Porque ayer pidió perdón en la noche, quedó en paz con mi Señor porque Él es mi abogado, y amanece el día y nuevamente vuelvo a ponerme otra vez allí en Cristo. Y es donde alcanzamos la victoria. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Conociendo usted cómo se originó el pecado, cómo se originó la tierra, y cómo nosotros ahora, antes éramos pecadores condenados, ahora somos pecadores perdonados, vivimos en Cristo, Él es mi abogado, Él es mi intercesor, Él es mi juez, Él es todo, Él es el que compadece ante el tribunal, Él es mi representante, Él es mi garante, y entonces el consejo de la palabra dice es resistir. ¿Y cómo yo resisto al diablo? ¿Cómo yo lo resisto? En el nombre de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo resisto? Y dice, someteos pues, ¿qué? Esa palabra, someterse. ¿Qué es someterse? ¿Cómo yo me someto a Dios? ¿Cómo yo me someto a Dios? ¿Cuándo yo me someto a Dios? Recuerde que Jesús dijo, toda potestad me es dada. Yo tengo la autoridad. ¿Y cómo yo me someto a Él? Cuando soy un subordinado, sujeto. Jesús dice esto. Y la Virgen María, cuando digo hacer lo que Él dice, ese se llama el mandamiento de la Virgen. Hacer lo que Él dice. ¿Sabio? Si usted y yo hacemos lo que Jesús dice, nuestra vida es diferente. Nuestra vida es diferente, hermano. Usted es un esposo diferente, usted es una esposa diferente, usted y yo somos hijos diferentes cuando yo hago lo que Jesús dice que haga. ¿Y a dónde yo puedo encontrar lo que Jesús dice que haga? En su palabra. En su palabra. ¿Y qué tengo que hacer? Fueron allá tus palabras, dice, y yo me las comí. Me supieron por gozo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo tengo mi devocional personal, y déjeme decirle, para el nombre de mi Señor, cada día hay un versículo en el cual medito para el día. Escoja un versículo para que usted medite en el día. ¿Cuál fue su versículo de hoy? Animo, haga la Biblia y agarre un versículo. Y ese versículo, hágalo la nutrición del día. Y ojalá que busque un versículo que tenga promesa. Y donde usted haga pacto. En la Biblia hay muchos textos que tienen promesa y hacemos pacto. Caminar sin las promesas de mi Señor y sin haber hecho un pacto, andamos mal. Porque el pacto a mí me motiva a qué. ¿A qué me motiva el pacto? Cuando usted trae una petición a Dios, traiga un pacto a la par. Cuando usted dice, Señor, mira, yo tengo esta mano que la tengo
no pones tu mano sobre mi mano? ¿Está buena esa petición? Sí, claro. ¿Y cuál sería el pacto? Señor, una vez que tú sanas mi mano, Padre, esta mano la voy a ocupar a tu servicio. Mucho pedimos, pero poco hacemos pacto. Por eso la Escritura dice, una vez que usted se somete a Dios, haga la petición y haga el pacto con el Señor. Ahí donde yo me someto, ahí es donde yo estoy, porque cuando no me someto, ando a la libre. Ando a la libre. Pero cuando yo me someto a la autoridad, ando sujeto. Y andar sujeto es esto. Hermano, deme la mano. Sujéteme. Hágase para atrás. Hágase para atrás. Esto es estar sujeto. Eso, ahí, eso es estar sujeto. Y ahí, cuando usted se agarra, está sujeto. Y no sé, ahí está sujeto a Él. Eso es lo que la Biblia me dice, que yo me sujete a Dios. Que yo me someta. Tomarme de la mano del Señor y quedarme ahí. Porque si lo contrario, ando a la deriva. Y para ir concluyendo, dice aquí un pensamiento tan importante. Sometidos a Dios, ¿qué dice? Podemos decir que mal a mí me hace mal a mí. ese es un autor. La frase hoy la vi. El pastor Isaías la compartió conmigo hoy. He descubierto, dice él. He descubierto que lo que me hace mal no me hace. ¿Entendemos eso, pastor? Ahorita me lo acaba de decir el pastor Isaías y me lo ha repetido muchas veces tan tarde. Lo que me hace mal no me tienta. Cuando yo descubro, hermano, escuchemos, cuando usted descubre qué le hace mal, cuando yo descubro que eso me hace mal, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué no me tienta? Mire, hermano, el concepto de ese pensamiento, lo que me hace mal, he descubierto que lo que me hace mal no me tienta. Quiere decir que si a mí me gustaba doblar el codo y yo ahora descubro que eso me hace mal, ya no me tienta. ¿Por qué no me tienta? Porque soy consciente que eso que me hace mal. Todo lo que usted tenga en su mente que le hace mal y usted está sometido a Cristo, ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Usted descubre que el mal le hace mal. Cuando alguien debe el celular allá a la mano, ya no lo sienta. Porque cuando está, eso me hace mal. Es el privilegio más grande que tenemos. Por tanto, mi decisión, Señor, es separarme de la maldad y vivir en lo bueno tuyo, mientras vienes por nosotros, tus hijos, comprados con tu sangre. He descubierto que lo que me hace mal no me tiene. Llevémonos este pensamiento y hagamos una disciplina. Recuerde que la disciplina, decía que el japonés, mató la inteligencia. ¿De qué me sirve a mí tener tanto conocimiento, pero no tengo sabiduría? Yo necesito sabiduría para hacer valer el conocimiento. ¿Y qué es inteligencia? Inteligencia es saber que esto es un qué. Y sabiduría es darle el uso correcto. Eso es sabiduría. Usted puede tener un celular, eso es inteligencia, pero si le da un uso que no es correcto, lo que usted tiene como bueno se convierte en malo. Porque esto dice que es un celular, pero cuando yo lo hablo, ¿qué veo? ¿Qué busco ahí? Hay muchas cosas que son malas para mí. Y como son malas para mí, no me tientan. Entonces estamos sometidos a Dios. Se nos va a iluminar todo aquello que es malo para nosotros. Y no nos va a tentar. Porque el Señor nos dará inteligencia
inteligencia, conocimiento y sabiduría para ponerlo en el lugar correcto. Dios nos dice esta noche, siendo el cierre, sométete a mí, sométete a mí. Por eso el canto, si fui motivo, Dios, de dolor, si fui motivo de dolor. ¿Qué más sigue? Si motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, no me condenes tú. sin tus pisadas caminando quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Es someternos a Dios. Dios nos invita a someternos al Señor. Quisiera esta noche decirle, Señor, yo quiero someterme a ti. Amén. Porque yo sé que tú me vas a llevar a ver el mal, para que el mal no me tiene. Si hay algo que decirle, Señor, yo quiero someterme a ti. Yo quiero ahora orar.